una de las tesis centrales que yo voy a tratar de desarrollar, es más, la que me parece que es la que unifica todos los temas, es ese imperativo categórico secreto que tiene Ludwig von Mises, inconsciente casi desde el punto de vista intelectual, que se manifiesta en el significado del término civilización para él, cómo eso se articula con su supuesto escepticismo sobre los valores absolutos, etcétera, etcétera, pero todo eso lo voy así a desarrollar sistemáticamente el miércoles. Hoy, en cambio, por supuesto, si eso surgen las preguntas, lo tratamos igual, o sea, orden espontáneo, pero en principio el orden planificado es que hoy vamos a tener una visión de la filosofía política de Mises un poquito más clásica, o sea, vamos a tratar de poco a poco comenzar por el famoso utilitarismo de von Mises, ¿no? Por eso, fíjense que en el paper yo puse una primera mirada sobre el utilitarismo de von Mises. Esa primera mirada es donde el utilitarismo es tratado como utilitarismo. Te van a decir, y sí, claro, ¿no? Bueno, pero quiere decir que después el miércoles vamos a tratar de hacer una mirada más profunda o más errónea, depende de cómo la quieran ver, donde este utilitarismo sea de algún modo reconvertido en algo un poquito más profundo, ¿no? Sobre la base de lo que yo interpreto de los textos de Mises, ¿no? Fíjense cómo lo dije, sobre la base de lo que yo interpreto de los textos de Mises. Mi interpretación es falible, por supuesto, pero la de ustedes puede serlo también. Bueno, bien. Vamos a iniciar esta primera mirada sobre el utilitarismo de von Mises. Acá no voy a ser cronológico. Creo que, la primera vez que von Mises directamente adopta una posición fuertemente utilitarista, así de tal modo que queda escrita, es en su libro Liberalismo de 1927. Ahí el tema ya está claramente expuesto, pero luego comienza a dedicarse mucho más a temas de epistemología de las ciencias sociales. En 1933 escribe Epistemological Problems, luego ya nos hemos enterado de que tiene algunos años complicados. Bueno, no tanto, del 34 al 39 se dedica a escribir la primera versión de la acción humana, luego ya sabemos lo que es su exilio a Estados Unidos, y ahí vuelve a escribir la acción humana, ¿no? Y en esta segunda vuelta de la acción humana, no electoral, en esta segunda vuelta, eso intentó ser un chiste, pero no me salió todavía, evidentemente ya va a surgir uno así espontáneamente. Y en esta segunda vez que escribe la acción humana, en el capítulo 7, donde habla de su filosofía social, y en algunos capítulos del final tenemos algunos párrafos bastante claros sobre el tema del utilitarismo, ¿no? En principio, para von Mises, yo diría que lo que se desprende de una línea relativamente continua entre 1927 y 1949, entre su libro Liberalismo y la acción humana, es una definición de utilitarismo tal que el utilitarismo es una filosofía moral que deduce estrictamente los medios que son necesarios para la cooperación social. Bien, no se preocupen que sobre el tema de la cooperación social vamos a tener tiempo de entretenernos, pero en principio es necesario tener en cuenta el encuadre, a ver, ¿cómo podríamos decir? Tal vez epistemológico de esta caracterización. Porque los medios que son necesarios para la cooperación social, los cuales creo que ya se los imaginan, todo el tema de la propiedad privada, las libertades individuales, el gobierno limitado, la paz, el libre comercio, etcétera, etcétera, todas esas cosas son buenas moralmente en la medida en que sean útiles para la cooperación social. Pero este utilitarismo es un utilitarismo de principios. Y también es un utilitarismo deductivo. ¿Qué quiere esto decir? Que a pesar de que von Mises elogia al utilitarismo clásico en el libro El socialismo, a Bentham, por ejemplo, yo dudosamente lo ubicaría en la misma posición.
porque no es que él esté haciendo un famoso cálculo de utilidad, no es que él está pensando en la mayor felicidad para el mayor número, sino que está deduciendo, así como a él le gustaba deducir, como, al menos como surge de la lectura de la acción humana, cuáles son los medios para lograr esta cooperación social, pero esa deducción es una deducción necesaria y permanente. ¿Qué quiere decir? Por eso yo mismo califiqué de principios, que los medios necesarios para lograr la cooperación social en la mentalidad de von Mises no son medios que antes pueden ser de un modo y después de otro. O sea, no es un utilitarismo relativamente relativista, perdón. No es un utilitarismo, sí, que puede ir cambiando con el tiempo. Tampoco, esto es muy interesante, tampoco es un utilitarismo que admita excepciones en esta deducción. O sea, no es que, por ejemplo, la propiedad privada es un medio para lograr la cooperación social, excepto que, sino que es un medio para lograr la cooperación social, es uno de los medios, sin excepción, o sea, siempre. Acá surge una palabra secreta y difícil de usar en filosofía, que es el siempre. Estos medios siempre son convenientes con respecto a la cooperación social y, por supuesto, cuando aclaremos un poquito más el tema de la cooperación social, esto será más claro, ¿no? Pero fíjense, es un utilitarismo en ese sentido principista, permanente. No hay relativismo histórico acá, ¿no? En ese sentido, sobre todo cuando, no tanto en liberalismo en 1927, pero cuando esto lo leemos en la acción humana, capítulo 7, y luego en algunos capítulos del final, donde habla de los problemas sociales y el derecho natural y esas cuestiones, la lectura de la acción humana nos puede dar una imagen de, y esto ya hemos hablado, ¿cuándo fue? Sí, ese día. Bueno, ya hemos hablado, la primera clase, de todo parece como muy teórico, ¿no? O sea, parece que es un autor que escribiera desligado de la historia. Ahora ya sabemos que no es así. Ahora sabemos perfectamente que cuando él escribe La acción humana, es su libro de síntesis final de todo su sistema. Él se puede dar el lujo de no insistir tanto o no analizar tantas cosas históricos como sí lo había hecho en 1912 con la teoría de la moneda del crédito. En el socialismo hay también muchos casos históricos analizados, ni qué hablar en el libro del 19, Nation, State and Economy. El libro Liberalismo en 1927 se nota perfectamente que él está totalmente preocupado por la situación posterior a la Primera Guerra y teme una segunda. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en la mentalidad de von Mises hay como una especie de círculo, podríamos hablar de un círculo interpretativo también, ¿no? De un círculo hermenéutico, que él después le va a dar un título a esto, ¿no? Entre teoría e historia. Esto es, de algún modo podríamos defender, desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias sociales y de la filosofía de las ciencias en general, que von Mises se dé el lujo de plantear la teoría como si ésta no dependiera de la historia. ¿En qué sentido? En que recuerden que en la acción humana, cuando él habla de los fundamentos epistemológicos de la ciencia de la acción humana, él, antes que Hayek, aclara que la historia humana son fenómenos complejos que serían ininteligibles si no tuviéramos un marco teórico desde el cual entenderlos. Por supuesto, estos fenómenos históricos, desde luego, son los que dan sentido a la acción teórica que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque recuerden que hacemos teoría para von Mises, esto es muy interesante, hacemos teoría para salvar, para emancipar. Esta función emancipadora, liberadora de estructuras sociales opresoras de la teoría, es
una visión de la teoría que Mises hereda de esa formación iluminista que tiene y que luego es compartida por la Escuela de Frankfurt, por Marx. O sea, la teoría está para reformar el sistema social. En Mises también. O sea, cuando yo hago esta igualación entre Mises, iluminismo, la Escuela de Frankfurt y Marx, algunos se asustan, pero claro, con Mises no se asusten, no se preocupen, él es liberal. Pero es un liberal que hace teoría para reformar la historia. No es un teórico despreocupado. No, está sumamente preocupado. Y este es el círculo hermenéutico entre teoría e historia. Ahora, si él no hiciera una teoría que fuera de algún modo a priori de la masa de fenómenos complejos que está analizando, entonces a su vez no podría ayudar al curso de la historia. Pero la historia, su situación histórica concreta, es la que de algún modo impulsa y da sentido a esta reformulación teórica. Entonces, no sé si me explico en lo que acabo de decir, cualquier cosa lo vemos después o hacemos preguntas de fondo después, pero siempre que von Mises hace teoría no solamente para entender la historia, sino también para reformarla. ¿No? Me parece que sí, alguno puede tener una visión más clásica de von Mises en esto, pero a mí me parece que él es en esto fuertemente iluminista, reformista. De ahí la desilusión que surge en el 40, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Esta es la clave para entender ese famoso parrafito donde él dice: he pasado a ser un historiador de la declinación, no pude transformar, no pude salvar. ¿Está? Eso ya lo escribe en el 42, con 62 años, muy amargado de algún modo, sin embargo, escribiendo la segunda versión de la acción humana, ¿no? Así que esto de algún modo explica que en su filosofía política, su utilitarismo sea también una teoría con un grado fuerte de universalidad, porque ese utilitarismo es el que le va a proveer deductivamente cuáles son los medios para llegar a la cooperación social. Acá hay una mentalidad deductiva en von Mises que siempre se destaca o hay que comprenderla. Esto es, él de algún modo acá se junta todo, o sea, con sus valores a priori, con su praxeología, con su economía, él tiene que ir deduciendo cuáles son los medios para la cooperación social, porque esta deducción es la que le permite de algún modo el a priori de las circunstancias históricas complejas. ¿Está? Entonces, y es lo que le permite decir, la propiedad privada es un medio necesario, indispensable para la evolución de la cooperación social, y ahí es donde él incluso agrega, sobre todo a veces, depende, ¿no? Él está tan convencido de que él no está hablando del, acá es interesante, él está convencido que no está hablando del deber ser, sino del ser, o sea, la propiedad privada es necesaria para la cooperación social. La paz, ¿no?, es necesaria para la cooperación social. Y agrega algunos párrafos no del todo simpáticos, ¿no? O sea, te guste o no, termina diciendo, ¿no? Yo no sé qué tan efectivos son estos párrafos dialécticamente, pero lo hace, porque él está tal vez intenta convencer a los lectores de que él no está hablando de un idealismo en el aire que luego hay que ver cómo se concreta, sino que quiere destacar que esta especie de análisis utilitarista tiene un fuerte fundamento científico, ¿no? De algún modo, como él entendía la ciencia, ¿no? Hay un famoso parrafito en el libro Liberalismo que yo nunca me lo olvidé, no sé si alguno se acuerda, él hace una comparación, dice: el modo en el cual digerimos los alimentos puede resultar una porquería, pero es así. ¿Se acuerdan de ese parrafito, no? Y hace la analogía, y bueno, y la propiedad privada es necesaria para la cooperación social, te guste o no. Claro, ¿no? En fin, es un poco duro, ¿no? Pero... y además, claro, con esto él todavía está destacando en esa tensión permanente que vamos a tratar de resolver el miércoles, él acá está destacando ese lado de su cerebro, comillas, libre de juicios de valor, que hereda de Max Weber. O sea, en principio esto sería libre de juicios de valor porque son los medios necesarios para la cooperación social, así que de esto derivan esas frases que él tiene muy seguidas en todos lados,
que parecen ser estrategias dialécticas contra el intervencionista, ¿no? Bueno, tú, intervencionista, quieres lograr tal fin, pero recurres a tal medio. Bueno, y este medio es totalmente insuficiente para lograr tal fin, o sea, y acá viene como una especie de estrategia dialéctica. Él dice, yo lo único que te digo, como si fuera poco, es que este medio no es conveniente para lograr tal fin. Y ahora, y si insiste, bueno, es tu problema, pero no. Yo como científico lo que te digo es... O sea, son estrategias dialécticas porque, vuelvo a decir, del otro lado de su cerebro, él estaba preocupado por los fines. ¿Está? ¿Ok? Que eso es lo que vamos a tratar de resolver el miércoles. Es muy importante, y no quiero insistir más con esto, destacar este tema del utilitarismo de principios. Porque sobre todo los que vienen de la carrera de ciencia política, a veces ubican así a von Mises en utilitarista y lo ubican dentro de la historia de los utilitaristas, y tengan en cuenta que acá sucede una gran confusión. Después de Kant, después de Max Weber, la mayor parte de las filosofías sociales fue distinguida en dos, en deontologistas y consecuencialistas. Bien. Y acá, entonces, bueno, yo no sé si esto es complejo o yo no lo veo claro, pero acá en von Mises, por este motivo que acabo de decir, hay una tensión muy grande, porque los autores, los autores de manuales de filosofía política dicen, los deontologistas sostienen que algo se debe cumplir independientemente de las consecuencias, ¿no? Y se da el famoso ejemplo, ¿qué pasa si se encuentra una persona en un estadio que puso una bomba? Es el ejemplo de manual, ¿no? ¿Se lo tortura para sacarle la información o no? Y el deontologista dice, no, nunca, independientemente de las consecuencias. El consecuencialista, en cambio, es un derivado del utilitarismo clásico, ya sea de Hume o de Bentham, que siempre admite excepciones, porque está pensando siempre en las consecuencias de la acción para la justificación moral de la acción. Así que el consecuencialista, contrariamente a Kant, siempre admite excepciones. Así que la respuesta del consecuencialista sería, y bueno, si no hay otro modo de conseguir, si estamos a 2 minutos que explote la bomba y de eso depende 300.000 vidas, y bueno, en fin, lo torturamos de algún modo, algún buen hombre, lo ponemos a leer obligatoriamente a von Mises o algo así, o le leemos el último paper de Zanotti sobre cristianismo y economía de mercado y seguramente ahí el buen hombre va a decir, no, ya les digo inmediatamente, ¿no?, dónde está la bomba y todo eso, pero... Por supuesto, yo sé que nadie va a llegar al punto de leerle al buen hombre semejante cosa, pero el consecuencialista lo haría, ¿no? Ven, yo sabía que en algún momento se me iba a ocurrir un chiste como corresponde, ¿no? Bueno, surgen así espontáneamente, es un orden espontáneo, ¿no? Bueno, así que, pero entonces, ¿dónde es ubicado un utilitarista? Siempre, aquí, es un consecuencialista, ¿no? Y bueno, acá... Este es un tema interesante. Un consecuencialista habitualmente es alguien que dice, bueno, en general las cosas son así, pero hay excepciones, ¿no? Pero acá es un problema para la historia, para clasificar a von Mises, porque él piensa más bien en sentido deontologista, o sea, estos medios, supuestamente meros medios, son innegociables, son permanentes, ¿está? Entonces ahí se produce un leve problema, ¿no?, para esta clasificación. Entonces es interesante para la historia de la filosofía política destacar este tipo de utilitarismo porque no encaja muy bien en esta clasificación. Además tengan en cuenta que, de vuelta, es un utilitarismo en principio deductivo, que quiere decir que no deriva tampoco de cálculos de economía en el sentido no austríaca del término. Es un utilitarismo que va deduciendo, ¿no? Según la cooperación social, ese libre intercambio de bienes y servicios, entonces es necesaria tal cosa, y la deducción es estricta. Es un utilitarismo cualitativo, principista, no circunstancial, o sea, un utilitarismo muy especial. Sí. Lo que expusiste ahí, en esa dualidad, sí. El problema es que si es un utilitarista sí. Según la visión tradicional, permite excepciones a lo que considera bueno. ¿El consecuencialista? ¿Sí? Habitualmente sí.
Y el deontologista no toma en cuenta las consecuencias, no importa. No, exactamente. Y se basa en principios. Pero ¿qué tal sería una tercera opción? Sí. Que los principios establecen qué es lo bueno. Y, por ejemplo, en el caso del ejemplo que hiciste, el principio es conservar la vida de los hombres. Si alguien está atentando contra la vida de alguien, él ya se salió de la relación del principio. Entonces, lo correcto es mantener el principio de conservar la vida de las que van a ser las víctimas y torturarlo. Y no estarías haciendo una excepción, sino que actuando de acuerdo al principio. Bueno, sin intentar resolver el caso famoso del estadio, yo lo que ocurre es que comprendo lo que hay, bueno, quiero presuponer que comprendo lo que hay, Warren, en tu mente. Porque lamento decirte una mala noticia. Esta clasificación, que es muy habitual en todos los manuales de filosofía política, es una clasificación post-kantiana. O sea, después de la filosofía política de Kant, el mundo de la filosofía política, desde el punto de vista ético y político, o es deontologista como Kant, o no. O sea, o sos antikantiano. Por ejemplo, autores como John Rawls, tan diversos como John Rawls o Rothbard, ¿ves?, serían los dos deontologistas. ¿Sí? Porque lo importante es los principios, independientemente de las consecuencias, pero sobre todo Rawls, porque Rothbard no se ubica él mismo en esta clasificación, sobre todo Rawls razona desde Kant. Por lo tanto, las filosofías neoaristotélicas y las neotomistas quedan habitualmente fuera de esta clasificación y se tienen que ubicar como puedan y tienen que, a lo sumo la tienen que tener en cuenta para luego decir, bueno, o hay una posibilidad superadora de la dicotomía o hay una tercera clasificación, etcétera, etcétera. Yo lamento mucho siempre decir a mis amigos tomistas y a mis amigos randianos que el mundo posterior al siglo XVIII es un mundo post-kantiano. Para ese mundo, los que estamos en offside somos nosotros, Warren. ¿Está? El neoaristotélico y el neotomista tiene la noción de causa final, naturaleza humana, todas esas cosas que después del post-kantismo no se pueden justificar. ¿Ok? Así que simplemente te quería decir, esta clasificación es post-kantiana, pero también afecta a un pensador como von Mises, que no se ubica ni en el neoaristotelismo ni en el neotomismo y se ubica en un mundo weberiano y post-weberiano. Entonces es un problema para él también. Es un problema en el sentido de que, a ver, ¿qué quiere decir que un problema, qué quiere decir que un autor tenga un problema? Bueno, depende. Si ustedes aman al autor, como yo, un problema es una tensión creadora. ¿Ah? Es una tensión que le exige de algún modo inventar algo. Ahora, cuando ustedes odian al autor, el autor es inconsistente, bueno, que se las arregle. Entonces, también está ese punto, ¿no? Bueno, bien, vamos a leer un parrafito bastante significativo que se ha citado innumerables veces. Estamos en el capítulo 27.3, bueno, por ahí. Y ahí von Mises dice, no existe en realidad, sin embargo, esta es la famosa traducción de Rey Galviol, si alguien quiere leerlo en el idioma original. Yo por eso siempre digo que la acción humana es la acción inhumana, porque fue pensado en alemán, escrito en inglés y luego traducido al castellano por Joaquín Rey, así que bueno, pero entonces no existe en realidad el denominado derecho natural, tampoco hay un inmutable módulo valorativo humano que permita distinguir lo justo de lo injusto. La naturaleza ignora el bien y el mal, no forma parte del hipotético derecho natural el no matarás. Ahí habla de que lo típico y genuino del estado de naturaleza es destrozarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Y acá vienen párrafos muy importantes para su noción de utilitarismo. El bien y el mal son, por el contrario, conceptos estrictamente humanos, utilitarias expresiones arbitradas al objeto de hacer posible la cooperación social bajo el signo de la división del trabajo. Decretan los hombres las normas morales, lo mismo que las leyes civiles, en el deseo de conseguir específicos objetivos, solo ponderando previamente su oportunidad para alcanzar los fines ambicionados, cabe calificar buena o mala a la norma legal, ¿no?
Bien, yo creo que este párrafo tiene dos cosas interesantes que, por supuesto, bueno, estas son dos cuestiones interesantes que pueden implicar mayores o menores críticas según sea su posición. Primero, la relación de von Mises con el derecho natural. Está en general hostil. Algunos parrafitos conciliadores encontramos en teoría e historia, pero en general es hostil porque, e incluso peor que en Kelsen, porque cuando Kelsen se pone filosóficamente en desacuerdo con el derecho natural, Kelsen sabe que se está refiriendo a la naturaleza humana como concepto metafísico, ¿eh? Pero acá fíjense que naturaleza, para von Mises, no es el derecho natural en el cual estaría pensando un Santo Tomás, sino que está pensando en la selva. Ahora, esto es importante, esta noción así selvática de lo natural, es importante porque vamos a ver cómo pasa él aquí del tema de lo biológico a la cooperación social. Bien. Pero es típicamente neocantiano que por un lado esté la selva y por el otro lado esté, de algún modo, el reino del espíritu, pero no espíritu en el sentido tomista, sino el reino de las ciencias del espíritu, donde podemos establecer deducciones de esta naturaleza, ¿no? Así que, bueno, la relación con el derecho natural es siempre entre hostil y a veces levemente conciliadora. Por supuesto, para mí es más fácil conciliar a von Mises con el derecho natural, pero no para von Mises. Y este curso no es sobre mí, es sobre von Mises. ¿Está? Ese es otro tema, ¿está? Bueno, simplemente fíjense siempre las consecuencias de la negación de la metafísica, también la aristotélica, que surge después de Kant. ¿Ah? Este tipo, son siempre consecuencias así, ¿no? Y después otro problemita es que no me van a negar que el tono de von Mises, no solamente en esta definición, sino en general en toda su obra, y esto ya lo hemos visto, suena como demasiado racionalista. Esto le ha causado algunos problemas con los más hayekianos, ¿no? O sea, bueno, decretan los seres humanos las reglas morales, las deducen, las establecen, ¿no? Y parece no haber lugar, aunque por supuesto pueden encontrar parrafitos donde sí los haya, pero en estas definiciones tan taxativas, así tan misianas, ¿no? Parece no haber lugar para tradiciones, evoluciones, órdenes espontáneos. Sin embargo, vuelvo a decir, en este sentido es un autor también muy complejo, hay muchas tensiones porque en estas expresiones así demasiado racionalistas también está su férrea oposición a las teorías pactistas del origen social, o sea, las teorías del pacto social, las teorías del contrato social. No está de acuerdo con las teorías clásicas del contrato social, así que tampoco se le podría acusar de ser un autor racionalista contractualista, ¿no? Yo creo que, para defenderlo un poquito, lo que ocurre es que él está razonando de este modo porque su mente, cuando habla de estas cosas, es más bien fotográfica, no histórica. Él hace como la fotografía de la teoría, ¿no? Perfectamente deducida, y que por una genialidad del autor le permite luego extenderla a todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Porque eso es muy difícil hacer lo que él logra, pero yo después lo voy a defender, cómo él logra una teoría universal, ¿no? Aplicable a todo lugar y tiempo. Él lo logra, pero hay que ser muy genio para lograrlo. Bueno, acá alguno podría atribuirle una influencia de lo que se llama racionalidad instrumental, o sea, la que Max Weber definió como relación entre medios y fines y que no hay lugar para lo emocional, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que yo les destaco estas cosas porque, ¿por qué? Bueno, no es que ahora nos vamos a dedicar a esto, pero tenemos que saber quién es nuestro adversario intelectual. Entonces, los de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, que además de ser neocantianos son neomarxistas, sociológicamente, pero además son liberales en lo político, cuando leen un autor así, inmediatamente dicen, esto es racionalidad instrumental, este es el espíritu del capitalismo, esta es la alienación, y ya está.
¿tá? O sea, tenemos que tener en cuenta que estos párrafos son leídos desde la Escuela de Frankfurt ya de manera digamos, poniéndole un 2 a von Mises, como diciendo, se quedó en la racionalidad instrumental, no salió de las estructuras medio-fin, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ustedes me van a decir, ¿y cuál es el problema? Los de la Escuela de Frankfurt están totalmente equivocados. No, no están totalmente equivocados. Porque la racionalidad instrumental es lo que llevó a la planificación. La racionalidad instrumental es lo que llevó precisamente a lo que Hayek llama constructivismo. Así que los de la Escuela de Frankfurt no están totalmente equivocados en la crítica a la reducción de la razón a la sola relación racional medios-fin. Eso Hayek mismo la clasificaría como constructivista, como una razón que no tiene conciencia de sus límites, de las tradiciones, de los horizontes históricos donde está actuando, ¿no? Entonces, la conciliación de la escuela austríaca con esta noción más amplia de la razón que manejan autores como Hayek, como Feyerabend, como Ortega y Gasset, es una cosa buena, es algo que se tiene que hacer. Los de la Escuela de Frankfurt en ese punto vieron un tema importante. ¿Ah? Bueno. Bien. Así que eso con respecto a su utilitarismo, ¿no? Y entonces me parece que ha llegado el momento de ir acá, a la famosa cooperación social. A ver, tanto en liberalismo como en la acción humana, yo creo que podemos encontrar una especie de definición de cooperación social. Y esa especie de cuasi definición se encuentra en algunos párrafos del liberalismo, en algunos párrafos de la acción humana y también en teoría de historia. Vieron que en teoría de historia dice nueva formulación de la doctrina utilitarista, ¿tá? O sea, en teoría de historia también es muy definido. Yo creo que entre estos tres textos hay un primer aspecto que podemos sacar, que es el paso de la competencia biológica a la competencia social. Competencia social que él llama cooperación social. Bueno, este es un punto importantísimo, muy difícil de entender si leemos al autor así por encima, ¿no? A ver, fíjense, por un lado, en la competencia biológica, ¿cómo se soluciona el tema de la escasez? Bueno, con la lucha de unas especies con las otras. Listo. Hasta se podría decir que los animales en ese sentido no sufren la escasez, viven en su medio ambiente fragmento y cuando no tienen que comer, comen al que su código genético le ha indicado comer. Ustedes van a decir, conozco algunos que hacen lo mismo. Bueno, eso es otro problema, pero en principio los animales así resuelven el tema de la escasez. El ser humano, dice von Mises, es capaz de pasar a la competencia social. ¿Qué quiere decir? Que bajo el marco de la división del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción, es capaz de lograr un intercambio, un libre intercambio de bienes y servicios, eso es cooperación, tal que de esa manera va minimizando el problema de la escasez. O sea, acá hay algo latente, ¿no? Hay algo manifiesto en el contenido del párrafo de von Mises que lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Que la sociedad humana es posible porque el ser humano es capaz de advertir las ventajas de la división del trabajo, ¿no? Entonces, esta noción de competencia social, sin embargo, es un poquito más profunda. ¿Por qué? Porque una manera de leerla es meramente económica, está pensando simplemente en la ley de división del trabajo, está pensando en algo mucho más amplio, está pensando en cooperación social como el ámbito de lo humano. O sea, está pensando en la cooperación social como aquello donde el ser humano se mueve e interactúa el uno con el otro. Por supuesto, la cooperación social tiene sus límites, y acá sus límites de definición, porque si ustedes ven la acción humana, fíjense que la cooperación social puede ser en presencia de propiedad privada, pero luego también hay una cooperación social en ausencia del mercado, que es el tema del socialismo.
Sin embargo, la única definición relativamente universal que podemos lograr de cooperación es libre intercambio de bienes y servicios. Pasar de la competencia biológica a la competencia social por un proceso de mercado y división del trabajo. Entonces, hay un límite en la definición universal que podemos lograr de cooperación. En principio, es un libre intercambio de bienes y servicios, bajo el marco de propiedad privada de los medios de producción. Son definiciones no evolutivas, ¿no? Una cosa adicional, fíjense, esto es muy poco usual, cooperación es igual a intercambio. Yo sé que para ustedes esto no es novedad, pero miren que para la mayor parte de los que no habitan el reino de la UFM, los que están del otro lado de las crónicas de Narnia, mercado es igual a lucha, conflicto, competencia se interpreta como problema con el otro. Es interesante destacar que en Mises, cooperación es igual a mercado. ¿Está? Porque acá hay algo fundamental para su filosofía social. La diferencia entre la competencia biológica y la competencia social es nada más y nada menos que la guerra de la no guerra. La no guerra definida a su vez en términos cooperativos. O sea, yo coopero con el otro cuando en vez de matarlo para solucionar el tema de la escasez, intercambio con él. Esto yo ya sé que lo sabemos habitualmente desde el punto de vista económico, pero fíjense que acá hay algo más. El tema del miércoles es que esta cooperación para von Mises es civilizatoria, es un elemento de civilización, es un elemento de humanización. Esto es un tema muy, muy importante, no es nada más que el tema de la ley de división del trabajo. Entonces, para ordenar esto que estoy diciendo, destaquemos entonces estos elementos. Primero, ¿no? que tienen que ver con la cooperación social. Primero, entonces, esta diferencia entre guerra y paz. Acá hay algo muy especial. Tanto para Mises como también para Hayek, el paso de la guerra a la paz por medio del comercio, del mercado y la división del trabajo es un elemento central de la evolución de la humanidad. Acá también hay un pensamiento evolutivo implícito en von Mises. Digo implícito porque sus definiciones son más fotográficas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en Occidente los autores que más han influido sobre, o mejor dicho, no sé, los que más han influido, los que en general influyen en mentalidades que no son proclives al mercado y que terminan haciendo sistemas sociales y políticos más bien bélicos, han sido por un lado Hobbes y por el otro lado Marx. Marx mucho más. Para Marx la historia es la historia de la lucha de clases. Y ahí ustedes ya saben que es la lucha entendida como dialéctica y todo viene todo el tema de la izquierda hegeliana, etcétera, etcétera. Bien. Acuérdense que von Mises se dedica a largos párrafos, entusiasmado incluso, donde vuelve ese tono apologético, profético, laudatorio, ¿no? Él dedica varios párrafos a destacar las virtudes de la paz, las virtudes, lo bueno de la paz en relación a la guerra. Esto es, yo creo que se podría decir que para von Mises la historia de la humanidad es la historia de la salida de la guerra, y que esa salida de la guerra tiene un valor moral implícito muy importante, ¿no? Porque es el elemento fundamental evolutivo en la humanidad. En este sentido, yo creo que Mises y Hayek también, que lo siguen esto sigue siendo un punto original, vuelvo a decir, del otro lado del reino. Yo no sé si esto es Narnia y el otro lado es de qué lado estamos, pero del otro lado de la UFM, esto sigue siendo muy original. Esto es, e incluso en lo que podríamos llamar la conciencia intelectual de Occidente, la guerra ha sido siempre elogiada. Es una herencia platónica, espartana. Es una herencia, si se quiere, no sé si platónica, tal vez. Ustedes saben que a Platón yo lo trato con más delicadeza que Popper, eso seguro. Pero
Occidente ha destacado siempre las virtudes de la guerra, las virtudes del guerrero. Incluso nuestra historia son historias de guerreros. Y a los guerreros los llenamos de virtudes, su heroísmo, su valentía, su hidalguía, el carácter épico y hasta estoico de su existencia. Si es un mal guerrero, muy mal, pero el guerrero en cuanto tal es algo, en principio, parece que muy bueno. Y el comerciante, bueno, incluso fíjense cómo los juegos del lenguaje, solamente decir es un comerciante es una manera de denostar, ¿no? O sea, de repente toda la historia de Occidente ha sido una historia de valoración de la guerra e infravaloración de la paz, ante lo cual, fíjense, claro, fíjense cómo puede quedar el tema del mercado. Y bueno, el mercado son esos pobres tipos que se dedican, ¿no?, a cambiar una cosita por la otra, mientras que los intelectuales y los guerreros son los que llevan adelante la cuestión, ¿no? Y acá sí hay que tener en cuenta a Platón, a quien ustedes saben que lo quiero mucho más que Popper, pero en Platón había una, por lo menos si mal no recuerdo, en la República había una división de sectores sociales en los intelectuales, que eran los mejores, los guerreros y los comerciantes. Es un detalle poco recordado que los comerciantes tenían propiedad en Platón, eran los únicos que podían tener propiedad. ¿Por qué? Porque eran los peores. Precisamente, lo más bajo. Esos son los que podían tener propiedad. En toda esa mentalidad, Occidente ha seguido creciendo y entonces el tema del mercado y la paz son como situaciones de excepción entre las guerras, que son las que llevan adelante la humanidad, ¿no? Por supuesto, en medio de esta mentalidad, colocar al mercado como el factor evolutivo, colocar el paso de la cooperación biológica a la cooperación social como el eje central de la evolución humana es sorprendente. O sea, en ese sentido, von Mises sigue siendo un mensaje original y siempre digo, son las dos M's, o Mises o Marx. Y yo a Marx lo pongo al mismo nivel, ¿eh? Yo no digo Mises o Marx, digo Mises, Marx, ¿no? O sea, en el mismo nivel de filósofos están los dos, pero es como una elección radical. La humanidad es dialéctica, es lucha, es enfrentamiento o es cooperación, ¿no? Y son dos filosofías muy, muy diferentes, ¿no? Dos antropologías, dos concepciones del hombre muy diferentes. Esto es muy, muy interesante. El último ejemplo que les quiero dar, que lo puse en el paper, ya estarán hartos de escucharme este tipo de ejemplos. ¿Se acuerdan en Viaje a las Estrellas? ¿Quiénes eran los Ferengi? A ver, ¿quiénes son los Ferengi en Viaje a las Estrellas? A ver, los Tricker acá. Los Ferengi era la civilización extraterrestre comerciante. ¿Y cómo pintan los guionistas a esta civilización extraterrestre? Como la peor, como los más mentirosos, como los que engañan, como los menos evolucionados, desprecian a la mujer. O sea, los Ferengi, feos, horribles, eran los comerciantes, ¿no? ¿Y cuál es una de las civilizaciones más dignas, más elogiadas, más destacadas en todo el guión de Viaje a las Estrellas? Fíjense qué interesante cómo los guionistas recogen estas conciencias intelectuales, ¿no? Una de las civilizaciones más heroicas, más no bondadosas, más heroicas, son los Klingon. ¿Se acuerdan? Los Klingons, la civilización guerrera por excelencia. Y que al principio estaban fuera de la Federación, pero luego, por obra del señor Spock, en la película número 6, se unen, ¿no? Con todos los problemas políticos. Ese seminario no vine. Pero es interesante tener en cuenta estas cosas. Fíjense cómo subrepticiamente estos mensajes se siguen retroalimentando, ¿no? El comercio es lo más bajo, la guerra es lo más alto, ¿no? Y acá viene von Mises y no nos está hablando simplemente de la división del trabajo, no vuelve a repetir a Ricardo en términos de manuales. No es cuestión de ventajas comparativas absolutas, relativas, eso es obvio para él. Eso es una obviedad. No, el asunto es que detrás de eso está el tema del paso a la paz, ¿no? Y la paz es el ámbito de lo humano para von Mises, el ámbito de la evolución, aquello de donde surge lo más importante y el valor último, que es la civilización occidental, ¿no? Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Y por este mismo motivo, y esto ya lo dije también, la ley de división del trabajo adquiere en von Mises un carácter así general, que llama la ley de asociación de Ricardo, pero esta ley de asociación es una especie de condición de la cooperación social. La división del trabajo la cooperación social tiene como fundamento la división del trabajo, que genera mayor productividad que la autarquía, y la capacidad de la mente humana para advertirlo, ¿no? Es en este punto, cuando von Mises habla de la capacidad de la mente humana para advertir el paso a la división del trabajo, donde uno podría poner algunos interrogantes, ¿no? Es verdad que de algún modo estamos en cooperación social porque advertimos sus ventajas. Bueno, es acá donde yo pongo un interrogante. Acá de vuelta uno podría preguntarse si von Mises está siendo demasiado racionalista en su esquema. O sea, estamos en sociedad porque verdaderamente advertimos las ventajas de la división del trabajo, porque hemos dado ese paso, ¿no? Este es un tema muy, muy interesante. Por supuesto, hay algo en lo cual decididamente von Mises tiene razón. La diferencia entre las sociedades animales y las humanas es que en la sociedad humana hay un elemento de racionalidad en cuanto que de algún modo, cuidado con de algún modo, tenemos conciencia de estar cooperando con el otro. O sea, hay un cierto nivel de voluntad. Pero ¿hasta qué punto, no? O sea, está el tema del grado de la racionalidad humana en este tema. Y acá también quiero decir lo mismo que dije el miércoles, sí, que von Mises es en última instancia un racionalista en muchos sentidos, por ejemplo, en la esperanza que él tiene en la razón humana, el papel que juega la razón humana, pero que se va desilusionando poco a poco y que va automoderando, ¿no? su discurso en ese sentido. Ustedes saben que yo últimamente estuve trabajando un poco la relación de Mises con Freud, con Sigmund Freud, y no es casualidad que von Mises lo elogia mucho a Sigmund Freud, no solamente como pensador, porque von Mises recibe el mensaje, o sea, se da cuenta de un límite que tiene la razón humana, que juega permanentemente entre las pulsiones de su inconsciente, el criterio de realidad, etcétera, etcétera, y que muchas veces ni sabemos por qué hacemos las cosas, ¿no? Pero von Mises nunca llega a ese paso tan sutil, nunca llega, creo yo, ustedes me dirán, ese paso tan sutil que da Hayek del tema de las tradiciones, o sea que las tradiciones suplen lo que la razón no da, y entonces eso de algún modo puede explicar que a pesar de nuestros límites haya una cierta evolución del orden espontáneo, ¿no? Pero en von Mises esto se va moderando, yo diría, con el tiempo, ¿no? Pero de vuelta, son siempre escritos y párrafos así en tensión, ¿no? Creo que nunca queda totalmente claro este papel de la razón con respecto a nuestro estar en sociedad, ¿no? Queda clara la diferencia entre la sociedad animal y la sociedad humana en cuanto que toda acción humana es libre e intencional, pero ese es el problema general que de algún modo también podríamos preguntar con respecto a toda la praxeología de Mises, que también muchas veces se ha afirmado en diversos seminarios. O sea, ¿qué quiere decir una acción humana libre e intencional? ¿Qué quiere decir libre albedrío? ¿Qué quiere decir finalidad, racionalidad? ¿En qué grado? ¿Hasta qué punto? ¿No? Toda esa cuestión, ¿no? queda pendiente. Entonces, repasando, no sé si he sido claro en este último factor. Quise destacarles el tema de la cooperación social como algo que va más allá de la simple explicación económica de la división del trabajo y que presenta ese valor de la paz. Vamos a tener tiempo luego de ver cómo von Mises es muy coherente con esto, porque hay ciertos puntos
que luego trata sistemáticamente, por ejemplo, en el libro El liberalismo, por ejemplo, cuando veamos el tema de la democracia, cuando veamos el tema del colonialismo, esas cuestiones, cuando veamos el tema de cómo maneja él el aspecto civilizatorio, vuelvo a decir, de la libre entrada de capitales y personas, todos estos temas tienen de fondo algo que para él no forma parte de un idealismo en el sentido habitual del término, sino que forma parte de el ser de la sociedad, que es la paz. O sea, de que la paz sea o resultado o necesaria para la cooperación social, surgen ciertas características que a su vez son necesarias para la cooperación social y forman parte de estos medios, ¿no? O sea, de esta cooperación social que debe darse así en paz, surgen cosas que para él son permanentes, como el valor de la propiedad privada, el valor de la democracia, las críticas a las guerras de agresión, etcétera, etcétera, y que no son un llamado a la paz. Para él son como una especie de descripción de cómo la sociedad humana funciona, ¿no? Y en eso él es muy insistente. Desde luego, por un lado alguien le puede decir, pero von Mises, ¿acaso no sabés que los seres humanos han estado y están permanentemente en guerra? Él mismo diría, yo he escrito algo sobre eso, ¿no? O sea, von Mises es el que escribió Nation, State and Economy, que surge como una especie de lamentable raconto de todo el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Von Mises es el que advierte contra la Segunda Guerra. Von Mises es el que escribe Omnipotent Government, ¿no? Describiendo cómo fue la emergencia cultural del nazismo, ¿no? O sea, von Mises no está ignorando que los seres humanos están en guerra, comillas, muchas veces. Lo que está diciendo es que en la medida en que estemos en guerra, involucionamos, nos vamos para atrás en el paso a la cooperación social. Lo cual nos conduce, y acá está de vuelta esa tensión, lo cual nos conduce ¿a qué? Uno podría decir, a terribles consecuencias. Pero claro, puede venir un guerrero y decir, ¿por qué terribles? A mí me encanta vivir en guerra. Me encanta estar ahí batallando contra otro, llevando adelante los ejércitos. ¿Se acuerdan de la película Patton, cuando uno de los generales le dice, lo que pasa es que esto a vos te gusta? A mí no, yo era un pobre profesor de universidad que estoy acá con 3 estrellitas en el casco que tengo, que en cualquier momento me lo atraviesa una bala alemana. Pero a vos esto te gusta. O sea, un utilitarista estrictamente coherente podría decir, y bueno, yo simplemente te digo que vas a ir hacia la autarquía, vas a pasar a la competencia biológica, pero bueno, es tu vida, si eso te gusta, matate, ¿ok? Pero eso no es von Mises. Eso no es von Mises, no es lo que él termina diciendo, ¿no? Que hay un valor en todo esto, moral, civilizatorio, que no se puede fundamentar en un esquema solamente utilitarista. Hay algo más ahí, ¿no? Pero por último, lo que me parece que puede ser importante es aclarar que el tema de la propiedad como uno de los medios fundamentales para la cooperación social en Mises tiene una especie de valor epistemológico. Y acá es donde yo lo elogié, pero una especie de, acá puedo exagerar, alguien me puede decir, no es tan bonito como vos lo pintás. Tiene como una especie de genial capacidad de abarcar las posibilidades de la historia. ¿En qué sentido? Cuando él distingue en la acción humana entre construcción imaginaria, que bueno, si quieren después nos metemos a imaginar lo que son las construcciones imaginarias, pero cuando él dice la construcción imaginaria de la economía pura de mercado, o sea, el mercado no intervenido, por un lado, donde la propiedad privada en principio no tiene ninguna
Luego, en el orden del libro, el socialismo, exactamente como el extremo opuesto, curiosamente llamada cooperación social en ausencia de mercado, nula propiedad privada, y luego el intervencionismo, ¿no? Agrego yo, pícaramente, el mundo en el que vivimos. Bien, fíjense que de algún modo, sin entrar en definiciones taxativas que no se pueden, lo que él está diciendo es que, bueno, la propiedad privada puede ser totalmente respetada, no respetada de ningún modo, o en una situación de grado, mayor o peor. En última instancia, la crítica que él hace al intervencionismo es muy similar a la del socialismo, ¿no? O sea, finalmente es un tema de grado en la posibilidad de efectuar cálculo económico, ¿no? Después está la Argentina como cuarto punto, ¿no? Pero, como cuarto modelo, así. Pero bueno, ese sí que es una construcción demasiado imaginaria. Entonces, el valor que tiene esto, en mi opinión, no es solamente epistemológico, porque organiza la acción humana y da las posibilidades de análisis económico que puede haber, sino que de algún modo también nos muestra cómo su teoría puede interactuar con la historia, porque una vez que esta teoría está de algún modo realizada, y esa es la gran síntesis de la acción humana, nosotros podemos ir interpretando los diversos casos históricos. Esto es, tenemos como una capacidad de ver hacia dónde, o sea, podemos ver una situación histórica y ver si se acerca hacia la economía pura de mercado o hacia el socialismo, o si más o menos está en una situación intervencionista, pero esto no es solamente un modelo aplicable al siglo XX. Por ejemplo, si a von Mises le hubieran preguntado, y a ver los aztecas, ¿cómo hacían cálculo económico? Y no lo hacían. Tendrían un solo método de producción, o casi no tendrían precios. A ver, ¿cómo se aplican las leyes de la moneda a una sociedad que no tenga moneda? Bueno, no es que las leyes de la moneda sean refutadas por eso, sino que sencillamente si las personas no pasan del trueque al cambio indirecto, pues sencillamente en esa sociedad no hablaremos de poder adquisitivo de la moneda, pero bueno, si quieren esto lo aclaro después. Esto no es de von Mises, ¿no? Fenomenológicamente ahí está, quiero decir, la teoría tiene un grado de abstracción tal que no depende de su aplicabilidad histórica, pero le permite a él y nos permite a nosotros ir como reinterpretando las situaciones históricas en función de este tema. Y me parece, bueno, a mí siempre me pareció muy valioso, realmente muy interesante, ¿no? Tal vez estoy exagerando porque además inevitablemente su vocabulario, su juego del lenguaje, sus ejemplos son ejemplos de una persona que está habitando su horizonte histórico, fines del siglo XIX, principios del XX, desde luego, ¿no? Simplemente quiero decir que me parece que, y esto lo podemos debatir, su teoría podría llegar a abarcar de algún modo los diversos ámbitos de la historia humana, ¿no?